Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de la conformación de lo sublime según Edmund Burke y de los elementos que favorecen la creación de lo sublime. Pero antes de adentrarnos al tema, me gustaría decirles lo que significa la palabra sublime. Sublime es una categoría de la estética que consiste fundamentalmente en una grandeza o una belleza extrema, que puede ser capaz de llevar al espectador a un éxtasis que va más allá de su racionalidad o que incluso puede llegar a provocar un dolor si es imposible de asimilar. Ahora sí, nos adentramos al tema. Edmund Burke fue un político, filósofo y un escritor que fue considerado como el padre del liberalismo conservador británico y que en 1756 escribió un libro el cual llamó La indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, en donde él plasmó algunas teorías físico-estéticas que influían mucho en el pensamiento de Kant. Esas investigaciones atrajeron a prominentes pensadores continentales como Denis Diderot o Immanuel Kant. Burke decía que lo hermoso es lo que está bien formado y es estéticamente agradable, mientras que lo sublime es lo que tiene el poder de obligarnos y destruirnos. También decía que los orígenes de nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime pueden entenderse por medio de sus estructuras causales según la física y la metafísica aristotélica. La casualidad se puede dividir en las causas formales, materiales, eficientes y finales. La causa formal de la belleza es la pasión del amor. La causa material se refiere a aspectos de determinados objetos como la ternura, la delicadeza, o que sea pequeño, pues cuando vemos algo con esas características casi inmediatamente lo consideramos algo bello, algo tierno o agradable ante los ojos. Pero hay algo muy peculiar en la visión de Burke sobre la belleza, y es que no se basa en los cánones tradicionales de la belleza como su proporción, actitud o perfección, sino más en los sentimientos, mientras que lo sublime tiene también una estructura causal diferente a la de la belleza. Su causa formal es la pasión del miedo, especialmente el miedo a morir. La causa material es igualmente aspectos de ciertos objetos, como la inmensidad, el infinito o la magnificencia, y su causa eficiente es la atención de nuestros nervios, porque mientras más se alteren nuestros nervios, más sublime es el objeto. ¿Qué es lo que Burke considera importante para que algo sea totalmente sublime? Bueno, él anticipó al pensamiento de Kant afirmando que lo bello produce un deleite. Lo sublime también engendra un terror indeleitable, al cual se le entrega el alma sin poder evitarlo. El alma queda entonces embargada. Los objetos sublimes son vastos, grandes, sólidos y macizos. Aún con este cuestionamiento va construyéndose de manera influyente desde Longino. Pero para Burke, si el dolor no conduce a la violencia o al terror, es decir, si el dolor no acarrea a la destrucción de un ser, se convierte en un detonante natural de deleite que genera a nosotros una tranquilidad vivida a la pertinencia de la autoconservación en una suerte de privaciones y distinciones que provocan el control de nuestras emociones humanas a través del gusto y del poder. Burke sostiene que las grandes dimensiones, tales como lo son el desierto o el mar, son ejemplos de lo sublime en tanto y en cuanto a la sensación de infinitud que provoca en la vista que se encuentra acompañada del sentimiento de lo inabarcable. También menciona que si a las cosas de grandes dimensiones agregamos una idea de terror, parecen mucho mayores sin comparación. Entonces, ¿qué relación existe entre lo bello y lo sublime? Bueno, lo sublime está relacionado con la naturaleza y la belleza por otro lado en el placer, y que ambas afectan las pasiones de las personas. Esto hace pensar que nos sometemos a lo que admiramos, pero que amamos lo que se nos somete. Otro de los temas importantes que él resalta en el libro fue el dolor y el placer, donde todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas del dolor, o en otras palabras, cualquier cosa que pueda hacernos daño, que nos haga sentir dolor o peligro, es una fuente de lo sublime, como por ejemplo, cuando nosotros estamos sufriendo, estamos pasando por una situación extrema,
o estamos pasando un peligro o un dolor que nos hace sentir algunas sensaciones, las cuales Burke considera que son más fuertes que la muerte, y que la muerte es un concepto que supera el dolor. Siendo de esta manera, también consideraba que hay muy pocos dolores que no se prefieran a la muerte, como por ejemplo, se refiere a que en ocasiones nosotros estamos pasando por algún dolor, estamos sufriendo o quizás estamos pasando algo más fuerte y solemos utilizar la expresión de me está lloviendo sobre mojado o voy de mal en peor. Y llega un momento en que nos enfadamos y preferimos estar muertos a estar vivos y seguir sufriendo lo que estamos pasando. Por esa razón es que él se refiere que la muerte es un concepto que supera el dolor. Pero cuando existen distancias entre el dolor y el peligro o ligeras modificaciones, entonces ahí es cuando éstas se convierten en experiencias de lo sublime. Y Burke decía que estas experiencias eran aquellas que en primera instancia trascienden de los conceptos biológicos de la sensación y que conforman abstracciones. Otro concepto del cual hace mención es acerca de las palabras. Resalta mucho en cómo es que las palabras contienen un poder mayor que el de las artes tradicionales, como la música, la pintura y la escultura, para poder afectar directamente el alma o la psicología de las personas. Se refiere a que las palabras son una forma más directa de expresar algo, como por ejemplo, si nosotros observamos una pintura, nosotros damos un significado o entendemos un concepto distinto al del autor. Y eso pasa porque curiosamente cada persona tiene una manera distinta de comprender y de percibir las ideas. En cambio, las palabras no importa qué tanto tiempo haya transcurrido, siempre se va a entender lo mismo que expresan. No importa siquiera la persona que lo dice, sino que la palabra siempre va a tener el mismo significado para todo. Y por esa razón, decía que los límites de tu lenguaje eran los límites de tu ser. El terror es otro de los temas que menciona, en donde dice que el terror es la forma más común de lo sublime, ya que implica un dominio de una fuerza superior, en sentido de lo absoluto. Esto quiere decir que si nosotros le tenemos miedo a algo o a alguien, es porque es más grande que nosotros, es más fuerte, es superior que nosotros, o que lo desconocemos. Por eso es que sentimos ese miedo, y ese miedo nos hace sentir perdidos ante esa situación. Otro ejemplo es como cuando nosotros no nos encontramos en peligro, como cuando estamos viendo una película de terror. La película nos transmite miedo, nos transmite horror al imaginar cosas que nos dan miedo, o nos transmite cierta inquietud. Pero al momento de que sabemos que solamente es una película, de que solamente es algo que estamos viendo y que no existe, te provoca una sensación diferente, te provoca un placer visual, un placer emocional para muchos, te provoca sentimientos, y eso es una experiencia de lo sublime. El dolor y el deleite. Son en la arquitectura sublime las emociones capaces de evocar sensaciones complejas y diversas. Es el estímulo de lo sublime, que en este caso se representa por las enormes formas arquitectónicas o los espacios obscuros. Es un estímulo psicológico independiente que ante todo despierta un placer negativo que tiene su origen en el terror. Lo sublime se impone a lo bello. El placer no puede imponerse, ya que éste es totalmente abierto y completamente voluntario. Pero el dolor siempre es infringido por un poder superior, una antítesis o una sombra de nuestros deseos, que se encarga de exhibirnos ante esa entidad. La concepción estética de la arquitectura sublime, esta produce un efecto distante y desconocido, que no puede ser dominado, pero que esto no implica que sea feo. Este incluye dos ideas que amenazan la autoconservación, como lo son el dolor y el peligro, ya que el espectador se sumerge en el miedo, lo terrorífico, lo malévolo, lo monstruoso, lo vulgar y lo decadente. Y este es el deseo de convertirse en la negación y carencia que necesita ser satisfecho y que conlleva un estado de inquietud, pues en un estado de alarma, un humano solo piensa en huir o en luchar. La arquitectura puede ser sublime sin querer,
ya que una obra recién construida, sin intenciones de ser sublime, no nos causa temor. Pero si observamos la imagen de la derecha, está en un estado total de abandono, que nos provoca sentimientos como el miedo. Elementos que favorecen la arquitectura sublime. El miedo, en efecto, el terror es cualquier caso, de un modo más abierto o latente. El principio que denomina de lo sublime. La obscuridad. Para que una cosa sea terrible, en general, esta parece ser necesaria. Cuando conocemos todo el alcance del peligro y cuando logramos acostumbrar nuestros ojos a él, gran parte de nuestra atención se desvanece. El poder, aparte de aquellas cosas que sugieren directamente la idea de peligro o aquellas que producen un efecto similar de una causa mecánica o un poder que sobrepasa al nuestro. La vastedad. Las grandes dimensiones es una causa poderosa de lo sublime, pues estas, al salirse de nuestras proporciones antropométricas, nos produce sensaciones inferiores. La infinidad. Lo sublime es la infinidad, ya que tiene una tendencia a llenar a la mente con aquella especie de horror delicioso, que es un efecto más genuino y la prueba más verdadera de lo sublime. Algunos ejemplos de la arquitectura sublime. La Basílica de Santa María del Mar. En esta, si observamos la escala arquitectónica y el uso de claros o el gótico, son elementos claves en la creación de atmósferas que evocan misterio y misticismo. La obscuridad, el silencio y el vacío, con sus capacidades de provocar la conmoción espiritual en dos direcciones. Son negaciones que al desarrollarse en su polo positivo pueden adquirir un sentido de purificación e introspección. En el caso de San Pedro, al entrar en la basílica, la imaginación alcanza su máximo y el esfuerzo por ampliarlo. Este se hunde de nuevo en el mismo, lo que se transporta en una satisfacción emocional en movimiento, ya que su inmensidad nos hace pequeños y a su vez nos impresiona. El cenotafio de Newton. El cenotafio está catalogado como sublime, ya que si lo visitamos de una manera hipotéticamente, sabemos que principalmente es de gran dimensión, pero también alude a la sublime debido a que produce al estar dentro un sentimiento. Este proyecto no se realizó, pero su principal objetivo era generar en el observador sensaciones grandiosas como inquietantes, delante de un espacio que debía producir la inmensidad del universo. El Museo Judío de Berlín. Si observamos las fachadas de este museo, produce sensaciones de vastedad con su gran altura, además de sus formas hiladas que parece que fuera a hacernos daño, mientras que al interior, sus pasillos estrechos nos transmiten sensaciones de encierro o claustrofobia, que combinado con su obscuridad, inquietaría a cualquier persona visitante. Además, que la finalidad del edificio es empatizar con el miedo a morir que tuvieron las víctimas a las que va dedicado este edificio. Como todos sabemos, los judíos fueron víctimas de una guerra devastadora, por lo que la primera intención de este edificio es hacernos parecer el sufrimiento y el dolor que sufrieron en estas épocas. La Torre Eiffel es otro ejemplo. De día es un bello día y de noche se convierte en una sublime noche por su gran dimensión, la obscuridad y la infinitud.